El destino. Hemos visto una cantidad, ¿verdad?, de pruebas que tenemos que atravesar para llegar a nuestro destino, para atravesar del sueño al destino. Vemos que esto es basado en la historia bíblica de ¿quién? Del personaje de José, ¿verdad? El Señor le da un sueño a los 17 años y cumple su destino a los 30. Y pasaron cosas durante 13 años, ¿verdad? Y estamos viendo qué cosas pasaron, qué situaciones atravesó, qué pruebas tuvo que superar para llegar a cumplir ese destino. Y vamos a hacer un breve repaso de las que hemos visto, ¿listo? La primera prueba, ¿cómo se llama? La prueba del orgullo. Diga conmigo, iglesia, prueba del orgullo. Y es la prueba de cómo respondemos al sueño, ¿verdad? ¿Cómo responde usted al sueño? La segunda prueba, prueba del pozo. Diga conmigo, prueba del pozo. Satanás nos ataca en esta prueba, incluso fabrica evidencia en nuestra contra. Veíamos que los hermanos llevaron la túnica de José, ¿cierto? Y le pusieron así sangre y todo, y le dieron al papá, vea, y el papá por allá se metió en su viaje, ¿verdad? La tercera prueba, la prueba del palacio. Diga conmigo, iglesia, prueba del palacio. Prueba del palacio, es la prueba de la mayordomía. Amén. La cuarta prueba, la prueba de la pureza. ¿Cuál es, iglesia? Pureza moral, pero también sexual, ¿verdad? La quinta prueba, la vimos hace 8 días, la prueba de la prisión, ¿verdad? Es hacer lo correcto, incluso con las consecuencias incorrectas, ¿verdad? Incluso con consecuencias que sean injustas. La sexta, la prueba profética. Gracias, Maleja y doña Fanny, que estuvieron súper pendientes. La palabra de Dios es la prueba esencial. Amén, esa es la prueba profética. Vamos a entrar entonces a nuestra séptima prueba. Nos vamos acercando al final, ¿verdad? Séptima y octava prueba las vamos a ver hoy. Y quiero que tengamos algo muy en cuenta. Y es que las pruebas que vamos a empezar a ver en estos últimos 2 domingos son pruebas que tuvo que atravesar José cuando ya cumplió ese destino. Amén. Entonces ya llegamos al punto en el que él empieza a encaminarse, a enrutarse al destino que Dios tenía preparado para él. El destino no era que los hermanos se inclinaran ante él, ¿cierto? ¿Verdad? Ese era su sueño. Su destino era salvar a miles de personas durante un tiempo de hambruna en Egipto, ¿verdad? Ese era su destino. Y en este punto, la prueba del poder, que es la prueba número séptima, toma nota si quieres, la prueba del poder es la primera prueba en la que él ya está enrutado en este destino. Es la prueba en la que ocurrió algo. Es la prueba en la que en ese momento se partió en un antes y un después de la vida de José. Es la prueba en la que él comienza a caminar en esto, comienza a dar fruto de todo lo que ha sembrado. Y vamos a ver pues qué tenemos que atravesar nosotros si de pronto tú te encuentras en esta prueba, qué requiere el Señor de ti para atravesarla, para aprobarla. José tenía 30 años cuando interpretó los sueños del faraón. Vamos a leer Génesis 41, algunos versículos, entonces Estefi va a estar súper pendiente. Vamos a leer Génesis 41, versículos 8 y 9, por favor. Y tenga su separador ahí en Génesis 41, por favor. Y vamos de los versículos 8 al 9. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, está hablando del faraón. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos, ¿se acuerdan del jefe de los coperos de la prueba de la prisión? Habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Vamos a pasar al versículo 14, por favor. Versículo 14, Génesis 41, dice: entonces Faraón envió y llamó ¿a quién? ¿Lo llamó de dónde? ¿Dónde estaba José antes? La cárcel, ¿verdad? Lo llamó. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y entonces ahí sí José se afeita, ¿verdad? Mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vamos a leer ahora sí en los versículos 37 al 44. Y esto quiero que le prestemos especial atención. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Ya José había interpretado el sueño y les dice: miren, tenemos que hacer esto. Y Faraón dice a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Varias cosas que comentar al respecto. Lo primero es que esto es una figura que me gusta porque en este régimen imperialista de Egipto, ¿verdad? Es la primera vez que se ve a un primer ministro, más o menos, y es José, estaba a cargo de todo y el faraón se encargaba como de temas protocolarios. Eso es algo demasiado de mi carrera, pero Dios le da una posición privilegiada a José. Y quiero que veamos que la prueba, dice el versículo 14, si no estoy mal, es ese el que lo dice. Dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel. La prueba del poder es una que llega apresuradamente. Es como que de un momento para otro se alinearon las cosas en tu vida. Es como que de un momento para otro el Señor hizo un milagro en tu vida. Es como que tú todavía no lo alcanzas a asimilar, pero tú ya estás caminando en un sitio en el que tú dices: ahora sí estoy cumpliendo la voluntad del Señor. Puede que haya salido de una cárcel recientemente, puede que haya salido del pozo, puede que hayas atravesado la prueba que tú quieras, pero esta prueba del poder la identificas porque llega rápidamente, llega apresuradamente, ¿sí? José se duerme en la prisión la noche anterior, se despierta en la prisión, así barbado, desarreglado y todo. Ayer unos niños me dijeron que parecía viejo con la barba como la tenía, pero él se despierta en la prisión. Durante el día ocurre un milagro, y ese día de su milagro se duerme en el palacio del faraón. Es una prueba que llega apresuradamente. Es algo que tú como que ni lo alcanzas, como no sabes qué te golpeó, dirían las películas, ¿verdad? Las promociones, ¿sí? el promocionarse, el encaminarse en la voluntad del Señor es algo rápido, es algo que ocurre inmediata, repentinamente. Puede llegar en un solo día, en un solo minuto, de la nada te puede llegar un mensaje, te puede llegar una noticia, ¿verdad? Y eso es la prueba del poder. Y si la prueba del orgullo es cómo respondemos al sueño, la prueba del poder es cómo respondemos al destino. Aquí ya empiezas a caminarse y aquí tu carácter se empieza a probar de una forma distinta. Ya no es cómo vas a responder a lo que tú estás viendo, lo que tú quieres, sino cómo vas a responder al lugar al que el Señor te ha puesto. ¿Cómo vas a actuar ahora que estás caminando en la voluntad del Señor? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Con qué personas vas a hablar? ¿Te vas a quitar la barba? ¿Te vas a quitar los vestidos de antes? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cómo vas a afrontar el destino que el Señor ya te ha entregado? Y esto es denso, porque es una prueba del éxito. El Señor te prueba, de pronto te hace atravesar momentos, o tú mismo has atravesado momentos del fracaso, de echados para atrás, ¿cierto? De estar tristes, de estar desanimados. Pero alguna vez has permitido que el Señor te pruebe en el éxito, porque muchos más fallan en la prueba del éxito que en la prueba del fracaso. Como una persona en una iglesia grande. Esta iglesia era tan grande que tenían designadas personas específicas para el parqueadero. Y entonces se ponían chalecos, y entonces iban y decían a la gente: ven, tú parquéate por acá, tú parquéate acá, tú parquéate así, salga usted primero, ¿cierto? Y tenían así como de pronto silbatos y luces, ¿cierto? Así la logística súper grande, y entonces el pastor de esa persona se da cuenta de que tiene una vocación de servicio y lo llama y le dice: oye, quiero que tú estés ahora a cargo del ministerio de los parqueaderos. Y la persona al día siguiente llega en traje, el domingo siguiente llega en traje, ¿cierto? Llega con un sombrerito de esos de policía. Oye, ¿qué pasó con tu chaleco? ¿Qué pasó con tus luces? No, es que yo ya soy el líder del ministerio de los parqueaderos. El Señor también nos prueba en el éxito. Amén, dígame amén, iglesia. Porque el Señor te va a dar, dice la palabra del Señor en Nehemías, buen éxito. El Señor te va a dar buen éxito, pero Él también nos va a probar en eso. Ahí también hay una prueba de carácter que tenemos que atravesar. Pero déjame darte una buena noticia. Si tú ya llegaste hasta acá, significa que el Señor también tiene la confianza puesta en ti, en que puedes atravesar esa prueba. No te desanimes en el éxito tampoco.
el Señor también puede ayudarte en ese lugar. 3 puntos clave rápidos para superar esta prueba. Son preguntas que nos tenemos que hacer durante el periodo del poder, ¿sí? Durante el periodo de la nueva noticia, de estar en el destino del Señor. La primera pregunta: ¿de dónde viene el poder? Estas son preguntas con una sola respuesta. Salmo 62:11. ¿De dónde viene el poder? Vamos a verlo, la respuesta a la luz de la palabra del Señor. Salmo 62:11. El poder, según la Biblia, nos dice en Salmo 62:11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De dónde viene el poder? De Dios. Todo poder viene de Dios. No es porque seamos muy buenos, o porque seamos capaces, o porque seamos estudiados, o porque seamos íntegros. Todas estas cosas, gloria a Dios, ayudan. Pero el poder, la raíz del poder, la fuente de todo poder, es Dios. Vamos a verlo a la luz del Nuevo Testamento, Romanos 13:1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todo poder viene del Señor. Juan 19, de los versículos 10 al 11, por favor. El Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos del 10 al 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús con mucho dominio propio, ¿cierto? ¿Qué dominio propio para no reírse en la cara, ¿cierto? A Pilato. Y el versículo 11 dice: ¿cómo respondió Jesús? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿De dónde viene el poder? Entonces, cuando tú estés atravesando la prueba del poder, que no se te olvide que todo poder viene de parte de Dios. Todo ímpetu, sí, pero también toda autoridad viene de parte de Dios. Si tú fuiste puesto en un lugar de autoridad, eso te lo entregó el Señor. Y si hay alguien encima tuyo, también ahí lo puso el Señor. Ese poder también se lo entregó a Dios, el Señor a esa persona. Reconocemos que Dios nos ha bendecido y que todo su poder y todo su poder nos lo ha entregado. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que hubo un proceso de esfuerzo, de obediencia, de fe, de persistencia, de mayordomía, de humildad, de servicio de parte nuestra. Dios te da poder. Amén. Es de Dios que viene el poder, no de un presidente, no de una empresa, es de parte de Dios. Pero Dios no le va a dar poder al que no sabe cómo administrarlo. La palabra del Señor dice que Él exalta al humilde. Amén. Mejor dicho, el que tenga el carácter suficiente para ostentar este poder es al que el Dios le da el poder. Amén. Entonces, ¿de quién viene el poder? De Dios. Trabajamos duro, sí, trabajamos con responsabilidad. Amén. Pero todo se lo debemos al poder de Dios. ¿Y sabes algo? El deseo de poder también viene de parte del Señor. Solo que el diablo se ha encargado durante toda la historia de pervertirlo, de transgredir ese deseo de poder para que fuera un deseo egoísta. Pero te voy a decir algo. Jesús dijo: si alguno desea ser grande en el reino, ¿qué dice después? Sea servidor. No dice: quítese ese deseo de su cabeza y no, usted no puede ser grande en el reino. No. Jesús dice: si desea ser grande en el reino, sirve. Pero sí es un buen deseo ser grande en el reino. Dice también Pablo más adelante en Tito y en Timoteo: si alguno desea obispado, buena obra desea. Es un sitio de autoridad, es algo bueno, es un buen deseo. Si tú deseas tener poder para que te vean, si tú deseas tener poder para poder llegar en un carro chévere a la iglesia, si tú deseas tener poder para mandar a esa persona que te saca, ¿cierto?, que te da un dolor de cabeza terrible, pues entonces ese es un deseo de poder que si no viene de parte del Señor. Pero Dios desea ayudar a los demás. Y Él nos pone a nosotros como su canal, como su medio para hacerlo. Y si tú el poder que deseas es para cumplir con este deseo del Señor de ayudar a los demás, entonces es un buen deseo de poder.
Como José. José estaba en el puesto más alto que podía ser otorgado legalmente en Egipto para una persona. Y lo utilizó para esclavizar egipcios, porque los egipcios lo habían esclavizado a él. No, ¿verdad? No lo utilizó para venganza, no lo utilizó para, sino para ayudar al pueblo de Dios, que eran como 50 en ese momento. Ese es un buen deseo de poder. Entonces, ¿de dónde viene el poder? Del Señor. Segunda pregunta que nos tenemos que responder durante este periodo para aprobar la prueba del poder. ¿A quién le llega el poder? Entonces, la primera es, ¿de quién viene el poder? Y vimos que la respuesta es de Dios. Y la segunda pregunta es, ¿a quién le llega el poder? ¿A quién le llega? Y Santiago 4:10 responde a esta pregunta. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La respuesta a la pregunta de ¿a quién le llega el poder? Es a los humildes. Diga después de mí, humildes. Y una vez más, humildes. Y ahora dígalo, pero como hablando de usted mismo, humildes. Amén, en el nombre del Señor. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro ahí más adelantico, ¿cierto? Como una página, un par de páginas después. Primera de Pedro 5:5 y 6 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? Significa que podemos tener puesto algo, pero nos toca volver a vestirnos de humildad. A veces se nos va a olvidar, pero revistámonos de humildad una vez y otra vez y otra vez. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dígame amén, iglesia, eso está hablando de usted. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. ¿Cuántos quieren aprobar la prueba del poder? Amén. Si levantaste la mano, si dijiste amén, es porque tú quieres ser humilde también. Amén. Gloria a Dios. Mientras más humildes seamos, más seremos exaltados. Esto es una ley espiritual. Porque pensemos en las personas orgullosas y lo repulsivas que son, ¿verdad? Qué fastidio trabajar con alguien orgulloso. Qué fastidio hacerse en el equipo, de pronto en el colegio, en la universidad, en el trabajo o en cualquier lado, hacerse con alguien orgulloso, ¿verdad? ¿Es feo o no es feo? Si tú lo dudas es porque, pues, no, mentira, no. Pero el orgullo es tonto y se ve tonto también. Te voy a contar una historia. Dos hermanos iban cruzando una calle hace 15 días durante la noche. Iban cruzando una calle y por la calle venía una de esas bicimotos y la iba manejando una persona con algún tipo de raya en la cabeza. Entonces iba cruzando esta pareja de hermanos y el mayor de ellos, en un de pronto impulso de idiotez, dice una serie, le levantó la mano como de, pasó. Porque la persona así en la moto hizo así como para sobrarlo, ¿cierto? Entonces se puso bravo y, no sé, le dio bobada. Y nada, y siguieron caminando. La moto iba para la derecha y los hermanos iban para la izquierda. Y siguieron cada uno por su camino. La persona de la bicimoto por allá empezó a decir groserías y eso, y que entonces qué, que si no, que si sí, ¿verdad? Con Juanfe no le pusimos cuidado, pero seguimos caminando, ¿cierto? Y íbamos caminando hacia nuestra casa, afanados porque teníamos que comprar algo, ¿verdad? Para esa noche. Cuando de la nada la persona que venía en la bicimoto llegó por detrás y me pegó con la bicicleta así por detrás. Y entonces, ¿qué hijo de tantas, verdad? Y eso, y yo dije, hermano, sí, usted tiene razón, pero no se cayó, o sea, cálmese, listo, todo está en orden, ¿verdad? Le dije, a usted lo están esperando en su casa, a nosotros nos están esperando en nuestra casa. Y él como que lo pensaba y eso, pero yo no sé qué cosa se le metió o qué fue lo que le dije que lo puso tan bravo, pero él siguió en su repertorio, ¿verdad? En su diccionario antinatural de groserías y empezó a ir ahí, como nosotros seguimos caminando, y le dijo, Juanfe, no pares, él siguió ahí a nuestro lado y de la nada él lanzó un puño y me pegó en la cara, ¿cierto? Y yo dije, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer, cierto? Yo dije, Juanfe me está viendo,
qué cosa, qué situación, ¿verdad? Y yo le dije, no le dije nada, seguimos caminando y volvió. Y una tercera vez. Se me cayeron las gafas, ¿cierto? Las tengo rayadas ahí para que no se me olvide. Pero en ese momento yo dije, tengo dos opciones, ¿cierto? O nos vamos a los puños, ¿cierto? Y escojo la violencia. O le digo algo así como, le amenazo con que voy a llamar a la policía, ¿cierto? Y vemos en qué se desarrolla la situación. Yo le dije, hermano, voy a llamar a la policía, como váyase por favor. Entonces él ya, llegamos ahí como al semáforo, él se fue para un lado, nosotros para otro. Y me dio una rabia, iglesia, yo quería golpearlo, de verdad, yo quería golpearlo. Y quería, ¿cierto? Y cuando le contaba a mis amigos y me decían, mis amigos del mundo, me decían, ay, usted sí es muy bobo, ¿cómo no hace? Yo sí lo hubiera hecho, no sé qué. Y todos se quedaron callados después de que les dije que llegamos a la casa y Juanfe dijo, yo aprendí mucho de Dani en esta noche. Ya eso fue, obviamente lloré, ¿cierto? De la rabia, pero también del sentimentalismo allá de mi hermano. Y puedo decirles algo, iglesia, y es que el orgullo se ve tonto. O cuando dos personas peleándose en la calle por su orgullo, ¿cierto? Por establecer quién es el más fuerte, por no dejarse por ahí hacer, no se ven tontos, ¿cierto? El orgullo se ve tonto, el orgullo, y si de pronto tú estás haciendo tonterías, cuidado, ¿verdad? Puede que estés tratando de demostrar algo que no es necesario demostrar. Y quiero decirte algo que ha marcado mi vida desde que lo escuché. Y es que para el Señor, delante del Señor, es mejor caminar en amor que tener la razón. Amén. Aunque la tengas. Amén. Aunque tengas la razón. Es mejor caminar en amor que tener la razón. Amén. Para el Señor, delante del Señor, es mejor agachar la cabeza. Jesús tenía la razón en todo lo que decía, en todo lo que hacía. Y cuando lo acusaron y cuando lo golpearon, Él no dijo absolutamente nada. Eso sí es ser cristiano. Eso sí es ser hijo de Dios, ser seguidor de Cristo. Amén. Tercera pregunta que nos debemos hacer. La más importante, a mi parecer. ¿Por qué? ¿Por qué llega el poder? Entonces, ¿de quién viene el poder? ¿A quién le llega? Y ahora, ¿por qué llega el poder? Esto nos lo responde Hechos 10, versículo 38. Es una pregunta que parece que es muy profunda, pero en realidad es muy rápida y muy fácil de contestar y fácil de recordar. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué, iglesia? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué el Señor nos da el poder? Porque el Señor ama a las personas. Ese es el porqué del poder. Esa es la razón por la que tenemos poder. Porque el Señor ama a las personas y porque Él quiere ayudarlas. Amén. Y dice, no, pero es que Dios, ¿cómo me vas a ayudar tú? Mira alrededor, mira a tu derecha, mira a tu izquierda. Esa es la ayuda que el Señor te ha dado en esta tierra. Amén. Sí, tus papás, tu mamá también, pero también tus hermanos en la iglesia. Y también tú eres de ayuda para quien tienes al lado. Esto es de ambos lados. Pero imagínate esto. Existe el mundo y existe el cielo, ¿verdad? Y son como dos reinos que coexisten, pero al mismo tiempo son distintos. Y en el cielo Dios es dueño de todos los recursos y bienes y lo necesario, la sanidad, la liberación, de todo. Y allá están las necesidades humanas, ¿cierto? Los arriendos, los recibos, ¿verdad? Las notas del colegio, las necesidades humanas, todo eso está ahí. Y acá arriba están todos los recursos disponibles. Y sabes que Dios envió a Jesucristo para que ya no hubiera una brecha entre estos dos reinos, pero que Jesucristo te envió a ti y me envió a mí para que esta brecha siguiera inexistiendo. Mejor dicho, tú eres el canal, tú eres el medio entre los recursos del cielo y las necesidades de la tierra.
Y para eso Dios te entrega poder. Dime amén, iglesia. Esto es algo hermoso. Somos lo que hay en medio, entre lo que Dios tiene preparado para la humanidad y la humanidad. Gloria a Dios. No somos del mundo. Estamos un poquito más arriba posicionalmente, hablando, en nuestros espíritus. Y somos ese intermedio, entre lo que Dios quiere entregarle al mundo y el mundo en sí. Deuteronomio 8, este versículo me encanta, del 17 al 18. Esto es tremendo, iglesia. Para esto el Señor nos da poder. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate, cuando digas eso, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. El poder tiene varios propósitos. En este caso, hacer riquezas. Mira, ahí está, para. No es por qué, sino para. De pronto hacer riquezas. De pronto también una sanidad. De pronto restaurar una relación en tu vida. Para eso puede servir el poder. ¿Pero por qué? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Todo fin del poder, todo lugar al que debe llegar nuestro poder es que el Señor confirme su pacto con la gente. Y ya no es este pacto del que habla Deuteronomio, gracias a Dios. Es el nuevo pacto al que tenemos acceso por su sangre. Amén. Es la redención, es la sanidad, es la salvación, es el entender, y esto lo voy a hablar un poquito más adelante, es el entender que nosotros ya no tenemos que pagar por nuestros pecados, sino que Jesús ya lo hizo. Para eso, para que la gente pueda ver eso en sus vidas, es que el Señor nos entrega poder. Gloria a Dios. Octava prueba. Prueba número 8. Esta es una prueba tremenda, iglesia. Y es una prueba de la que se habla poco, porque genera muchas heridas en las susceptibilidades. Y es la prueba, iglesia, de la prosperidad. Octava prueba, prosperidad. Y vamos a leer 2 capítulos, vamos a estar en 2 capítulos, no los vamos a leer completos, pero sí vamos a leer varios versículos de estos 2 capítulos. Malaquías 3 y Éxodo 13. Entonces búsquelos ahí en su Biblia, téngalos ahí cerquita, porque todos, iglesia, absolutamente todos nosotros tenemos que atravesar esta prueba. ¿Y sabes cuándo la atravesamos? En el momento en que nos giran, en el momento en que nos pagan, en el momento en el que ingresa dinero a nuestros bolsillos, estamos atravesando esta prueba. Cuando algo de recursos ingresa, estamos atravesando esta prueba. Y a lo que honramos con nuestras finanzas es lo primero que hacemos con esas finanzas. Lo primero que tú haces con eso que te ingresa, lo primero que tú apartas, lo primero que sale de ahí hacia el lugar al que sale, eso es a lo que tú estás honrando con tus finanzas. Hay un poder muy tremendo en lo que llamamos la primogenitura, las primicias, lo primero. Lo primero que sale de nuestros bolsillos al lugar al que se dirige, al primer lugar al que se dirige, es lo que nuestras finanzas están honrando. Yo no sé si ya se te provoca decir gloria a Dios o te provoca decir santo, ay, ay, ay. Pero esa es la realidad. Volvemos a Josué un momento. Ya es gobernador de Egipto, ¿verdad? Pero nos saltamos un pedazo importante, ¿cierto? Y es los sueños del faraón. ¿Qué se habrá soñado ese man? En Génesis 41, 33 al 36 nos explica un plan que diseña José con respecto a los sueños del faraón. No vamos a ir hasta allá, pero anótenlo, ahí está en Génesis 41. Faraón se sueña 2 cosas, y los 2 sueños significan una misma cosa. Entonces el primer sueño son de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿cierto? Algo tan conocido que incluso es un dicho en el mundo, ¿cierto? Que estamos en temporada de vacas flacas, ¿cierto? Cosas así. El caso es que las vacas gordas eran 7 y 7 eran las vacas flacas, y las vacas flacas van y se comen a las gordas, ¿cierto? Y después se sueña otra cosa que es como lo mismo, que son así unas plantas bonitas que eran 7 y 7 plantas feas que secan a las plantas bonitas, y José le dice: lo que pasa, señor faraón, es que van a haber 7 años de mucha prosperidad, ¿cierto? De vacas gordas, pero van a haber otros 7 años de mucha sequía. Entonces faraón le dice: no, tenaz, eso es cierto, no sé qué, hasta que José diseñó un plan. Y el plan era que durante todo el periodo
de las vacas gordas se almacenara, ¿cierto? Se ahorrara, él diseña un sistema tributario, ¿verdad? Para que durante el periodo de las vacas flacas no hubiera tanta hambruna, se pudiera sostener más o menos, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 41, ahora sí, de los versículos 33 al 36. Vamos a ver qué fue lo que Dios le dijo a José que hiciera. Recordemos que José ya era un buen mayordomo. La casa de Potifar ya había prosperado durante él, y la cárcel también. Él ya era un buen mayordomo. Dice José, le está hablando a Faraón, le dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Un gran plan, ¿verdad? Algo muy, muy chévere. Y tenemos que tener algo en cuenta. Y es que el primer 10% de nuestros ingresos es ¿de quién? ¿De quién? ¿Del arriendo? ¿De la deuda que está súper a punto de vencerse? Del Señor. Punto final. No lo repartimos y dividimos en varias cosas, ¿cierto? Esto sí, esto para acá, esto no sé qué, el 10% es lo último que sacamos, ¿cierto? Y el 10% para el Señor. Ah, no, este mes no me alcanzó. No. El 10% no es el 10% numérico de tu salario. El 10% es el primer 10%. Y esto es distinto, porque es una intención de nuestro corazón diferente. No se trata de la cantidad, no se trata de un porcentaje, no se trata de miles, millones de pesos o de dólares. Se trata de una actitud de nuestro corazón de entregarle, no, de devolverle al Señor lo primero. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Créame cuando le digo que si no puede ser buen mayordomo de su dinero, que si no puede manejar bien su dinero, tampoco lo hará bien con su destino. ¿Por qué creería que sí? Proverbios tiene 3 temas centrales. Y esto es algo bueno para que lo tengamos en cuenta. Tu boca, tu moral y tu dinero. Durante todo Proverbios se habla de eso. El libro de la sabiduría. Y si no podemos manejar esas 3 cosas, no podemos manejar nuestro destino. Supondríamos que en la prueba octava, estamos en la prueba octava porque ya hemos atravesado las 7 anteriores. De pronto tú estás atravesando 2, 3 al mismo tiempo. De pronto el Señor te ha revelado que tienes que arreglar cosas de todas o de algunas. Pero si tú ya estás en este lugar, es porque el Señor ya te ha dado cierta confianza. En este caso, cierta confianza salarial, ¿cierto? Cierta confianza financiera. El Señor te ha entregado, ¿cierto? Te ha puesto sobre mayordomo de una cuenta, ¿verdad? O de varias. Y tenemos que aprender a manejar las 3. Sí, la boca, sí, amén. Tenemos que aprender cuándo quedarnos callados, qué hablar, ¿cierto? Dejar que el Espíritu Santo nos ayude. Sí, nuestra moral. Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que huir de la tentación, ¿verdad? Pero también nuestro dinero. Fundamental. Vamos a leer Malaquías 3 del 8 al 11. Malaquías 3 de los versículos del 8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Ustedes qué dicen? Pues vosotros, dice el Señor, me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay gente, y quiero que
tengamos un oído muy atento a esto, iglesia, porque tú ya no eres maldición. Dígame. El Señor Jesús, en su obra redentora, pagó el 100% del precio por ti. No el 80% y te dejó ahí un poquito de maldición, no. Tú ya eres bendito de Jehová, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos son benditos? Bendito es distinto a bendecido. Amén. Bendito es como lo que somos. Somos benditos. Amén. No eres maldición. Si alguien te dice, ay, es que usted es un maldito. No, ya no. Antes sí lo era, pero ya no. Sin embargo, iglesia, nuestras finanzas a veces reposan bajo una maldición. Nuestro sistema financiero, bancario, familiar, a veces sí se encuentra en maldición. No porque Dios lo maldiga, Dios no lo maldice, sino por el mundo en el que estamos. El mundo se encarga de maldecir tus finanzas. El mundo se encarga de que no te vaya a alcanzar. El sistema de este mundo se encarga de que tú naciste en un sitio, vas a prosperar hasta cierto lugar y vas a alcanzar cierta economía y no vas a pasar de ahí. El sistema de este mundo está diseñado para que si tú no naciste con cierto apellido o si tú no tuviste un golpe de suerte en redes sociales o en cualquier lugar, entonces el golpe de suerte, totazo de suerte. Si no naciste o si no encontraste algún lugar, entonces trabajes toda tu vida, sudes toda tu vida, sangres toda tu vida por sobrevivir, por lo apenas, ¿cierto? Por alcanzar a pagar en la fecha límite o con 2 días de mora. Y si no damos el diezmo, si no damos la ofrenda, si no aceptamos las leyes espirituales de las finanzas, implica que estamos aceptando las leyes naturales de las finanzas. Dios no puede bendecir una decisión que tú no tomas. Dios no puede bendecir tus finanzas si tú decides no entregarle tus finanzas a Dios. Es lógico, pero es bueno hablarlo. En resumen, si no diezmamos, si no ofrendamos, nuestras finanzas reposan en la maldición de este mundo. Y tenemos que tener cuidado con esto. Amén. Gloria a Dios. Somos benditos. Nos vamos a ir para el cielo. Pero qué horrible vivir paila en esta tierra. ¿Verdad que sí? Pregúntale a cualquier persona que diezma su testimonio. Y te va a decir, Dios me ha bendecido en abundancia. Y han ocurrido cosas en mi vida, en mis finanzas, que yo no puedo explicar. Y le van a dar la gloria a Dios. Y ahora ve y le preguntas el testimonio a uno que no diezma. ¿Y sabes qué te va a decir siempre? No me alcanza para el diezmo. Todas las veces, juradito. Sí, eso es así. No me alcanza para diezmar. Noticias, iglesia. Breaking news, ¿cierto? Lo más reciente. Nunca te va a alcanzar para diezmar si no diezmas. Así funciona la vida, ¿cierto? Así funciona el reino. ¿Por qué? Porque lo primero es el diezmo. ¿Lo qué? Lo primero es Dios. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadiduras, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Dios no es un ente por allá que existe y nosotros aquí en la tierra. Él dio instrucciones y lo robamos a Él cuando no damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo primero que damos son el diezmo. ¿Y sabes cómo identificas que de pronto tus finanzas están bajo maldición? No solo por el hecho de que sabes que no diezmas, sino también porque empieza algo y va como bien y de la nada como que algo se rompe, algo se quiebra, algo se trunca, algo se frena, ¿cierto? Voy a dejar del país, ya no estamos dando visas. Voy a emprender, llega Diana, ¿cierto? Diana, y te dice, me debe plata, ¿cierto? Puede ser cualquiera de las dos. Algo se rompe. ¿Sabes cómo se llama eso? El devorador. Está ahí atento a tus finanzas. ¿Y sabes qué pasa cuando tú no diezmas? No pasa nada.
y estás ahí en el mundo natural y viene el devorador y hace lo que quiera. Pero cuando diezmas, cuando reconcilias tus finanzas con el Señor, Dios mismo reprende al devorador. Ni siquiera nos toca a nosotros. Él reprende al devorador por nosotros, en las finanzas, pero también de pronto en la familia, de pronto también en el matrimonio. ¿Sí? Él mismo reprende al devorador. Yo creo que es un buen trato. Financieramente, comercialmente, creo que el 10% porque Dios reprenda al devorador por mí, creo que es un gran trato. Amén. Por lo menos así podemos concebirlo. Vamos a Génesis 47, 26. Vamos a ver esto que es tremendo. Porque José hizo algo también muy importante. José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. José diezmó. Había una parte que no era para el Faraón, había una parte que no era para él, había una parte que no era para gastar, ni para repartir, ni para ahorrar, ni para ponerla en un sitio para que me dé intereses en cierto punto. No, era del Señor. Era la tierra de los sacerdotes. Vamos a ver qué dice entonces ahora Éxodo. Recuerdan que les dije Malaquías 3, pero también Éxodo 13, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las 13. 12, 13. 1. Jehová habló a Moisés diciendo. 2 puntos, versículo 12 y versículo 13. Esto es lo que le dice el Señor a Moisés. Le dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Quebrar la cerviz significa perder. ¿Listo? El diezmo saldrá sí o sí de nuestras cuentas. Eso que es el 10% de tu salario, sí o sí lo vas a sacar para algo, sí o sí lo vas a gastar. ¿Por qué privar al Señor de bendecir nuestras finanzas no trayéndolo a la iglesia, no trayéndolo al alfolí, como dice la palabra que tenemos que hacer? Y le hablo a tu espíritu, iglesia, porque sé que de pronto tu cuerpo hoy se encuentra cansado, porque seguramente has tenido una semana muy agitada. Pero el 10% le pertenece al Señor. Y créeme cuando te digo una cosa, que el 100% en tus manos no te va a rendir tanto como el 90% que te queda cuando le das el 10% al Señor. Y esta semana yo lo puse a prueba. Porque el Señor dice en Malaquías 3, probadme ahora en esto. Si hay algo que tú quieres hacer en esta semana y te reto a que lo hagas, es que retes a Dios. Porque dice Malaquías, probadme ahora en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y yo dije: Señor, a mí me dan cierta cantidad de plata a la semana y esa cantidad no me alcanza de por sí para lo que necesito para la semana. Pero te voy a dar el 10% a ti primero, porque yo decía a lo último, yo era de los que decía a lo último. A veces me alcanzaba y a veces no. Y yo decía a lo último, pero hoy dije a lo primero. Y fui y le entregué el diezmo a mi pastor, que lo tengo allá a un cuarto de distancia, ¿verdad? Y se lo entregué tempranito en la semana. Y sobrenaturalmente me dijeron: ay, mira lo que te debía. Y empezó a llegar plata. O sea, quiero confesarle algo. Eso fue el martes, porque yo los lunes no voy al trabajo. El miércoles ya no tenía. Y el miércoles mismo ya empezó a llegarme la plata. Y esto es así, iglesia. El 90% rinde más que el 100%. Gloria a Dios. El 90% bendecido por Dios va a rendir más que el 100% sin Dios. 3 cosas también en esta prueba para superarla rápidamente. Primero, el primogénito, dice Éxodo, debe ser sacrificado. Sí. El primogénito primero debe ser sacrificado, no redimido. Y vamos a ver la diferencia entre los dos. ¿Cómo sabemos cuál se sacrifica y cuál se redime? Si el animal es puro, según la ley, se sacrifica. Si el animal es impuro, el sacrificio del puro lo redime. Eso es la ley. Si el animal era puro,
era el que servía para el sacrificio. Si el animal era impuro, si tenía algún defecto, alguna mancha, algún error, el sacrificio del puro redimía a ese animal impuro. ¿Listo? Pero toda la Biblia lleva a Jesús. Di después de mí, toda la Biblia lleva a Jesús. Te pregunto una cosa, ¿naciste puro o naciste inmundo? ¿Tú qué crees? Uno dice, no, pues el bebé tan bonito, ¿cierto? Y la inocencia de un niño. Quítale un juguete al niño. A ver cómo se pone, ¿verdad? O el tetero al bebé. Nuestra naturaleza es egoísta. Nuestra naturaleza es iracunda, ¿cierto? Somos inmundos de nacimos inmundos de naturaleza pecaminosa. Pero nacimos de nuevo. Y Jesús nació limpio y por su sacrificio ahora nosotros somos redimidos. Tú no tienes que sacrificarte. Ya el sacrificio de Jesús, dice Hebreos, que fue una vez y para siempre. Y ese sacrificio nos redimió a nosotros. ¿Fácil de entender, iglesia? Creo que sí. Lo que hizo Jesús puro nos salvó a nosotros inmundos. Bueno, quiero decirte una cosa, Jesús es el diezmo de Dios. A veces tú dices, uy, es que el diezmo y los pastores del diezmo. El diezmo es Jesús. Jesús también fue un diezmo. Fue lo primero que el Señor entregó para salvación de todos nosotros, dice la palabra. El primogénito de muchos hermanos. Gloria a Dios. Lo entregó Dios, se sacrificó el puro por los impuros, para que fuéramos redimidos nosotros. El diezmo se da en fe. ¿Y sabes cuál fue la fe de Dios? De no haber nacido ni siquiera nosotros y decir, el sacrificio de Jesús también los va a alcanzar a ellos y ellos van a escoger seguirme. Y Dios nunca dijo, ten 10 ovejas y una ve y la llevas al sacerdote. No, Él dijo la primera oveja. ¿Iban a nacer más ovejas? No se sabe. Yo sabía que todos íbamos a esto, nos dio libre albedrío. Es un acto de fe. El diezmo es un acto de fe. El diezmo se da en fe. Segundo, entonces el primero es que los primogénitos se sacrifican. El primogénito se sacrifica. Y quiero que nos quedemos en un momentico. Si lo primero se sacrifica y redime a lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, significa que nuestro diezmo, que de pronto es un sacrificio para nosotros, va a redimir el 90% restante. Y ese 90% restante va a gozar de esa redención del Señor, de esa bendición del Señor para nuestras vidas. Y eso es poderoso. Podemos decir que el 90% con la bendición del Señor es preferible que el 100% sin ella. Amén. Segundo, los primeros frutos deben ser ofrecidos. Vamos a Éxodo 23, 19. Éxodo capítulo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra darás. ¿Dice darás, iglesia? ¿Qué dice? Porque no es tuyo, es del Señor y lo traes a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Nunca dice la Biblia, tenemos que dar diezmos. No, Señor, damos ofrendas, pero traemos el diezmo al alfolí. Traemos lo primero, porque es del Señor. A Él le pertenece, no a nosotros. La ofrenda de pronto salió de tu bolsillo, de algo que tú ya habías apartado, de pronto para pagar el arriendo, de pronto para hacer otra cosa, y en tu corazón el Señor pone que lo des extra. Pero el diezmo, desde siempre, desde el inicio, le pertenece al Señor. Proverbios 3, del 9 al 10. Este Proverbios 3 me fascina. Es un capítulo hermoso. Si tú puedes leerlo, léelo completo en tu casa. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria a Dios por la bendición, y gloria a Dios por la condición de esa bendición, que es que honremos a Jehová con nuestros bienes. ¿Sabes que Dios les dio una orden al pueblo de Israel cuando entraron a conquistar la tierra prometida? Y es que todo el botín de Jericó era para el Señor. El resto de ciudades, el Señor les dijo,
tanto para ustedes, no sé qué, pero todo el botín de Jericó era para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Jericó fue la primera ciudad que ellos conquistaron de la tierra prometida. Y todo el botín de Jericó era del Señor. ¿Por qué? Porque quería que los israelitas vivieran pobres hasta que su siguiente botín. No, era porque si ellos entregaban, le traían ese diezmo al Señor, el Señor podía bendecir el resto de conquistas que iban a tener durante ese periodo en la tierra prometida. Estás en un periodo de conquista, asegúrate de que lo primero sea para el Señor, para que lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto que estés conquistando sea bendecido y puedas hacerlo de la mejor forma. Veámoslo en Génesis 4, de los versículos del 3 al 5. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Los hermanos más tóxicos de la Biblia, ¿verdad? Caín y Abel hicieron algo y es que le trajeron una ofrenda delante del Señor. Y quiero que prestemos cuidado a las palabras que utiliza la Biblia. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No se trata de cantidades ni de cualidad. No se trata de traer pesos, euros o yenes, ni tantos o poquitos, sino se trata de traer lo primero. La Biblia dice que Caín, andando el tiempo, así como que vio, ay, ¿qué hacemos con esto? Pues démoselo a Dios. No, Señor, así no es como demostrar los diezmos, es lo primero. Lo primero para el Señor. Dios no es segundo. ¿Por qué va a recibir las obras? Porque va a recibir de lo que me quedó de la semana. Tome, ahí le traigo, Señor, un poquito. Agradezca, Señor, que le traje 2,000 pesitos. Ahí dice, no. Dios es preeminente. Dios es más grande que todo el resto de cosas. Él no puede, aunque quisiera, no puede dejar de ser siempre lo primero. Porque va a recibir las obras. Él no acepta ofrendas que sean de lo que sobra. Tercer cosa a tener en cuenta, el diezmo debe ser primero. ¿Ha sido repetitivo? Sí. Espero que lo interioricemos. Levítico 27:30. Levítico 27:30 es una advertencia para todos nosotros, iglesia. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esta palabra dedicado también se puede traducir como es santo. Es santo para el Señor, es apartado para el Señor, es consagrado para el Señor. Mejor dicho, si tú medio miras hacia el diezmo, tienes que tener cuidado, porque es algo que es santo, es algo que es consagrado para el Señor. No juegues con lo santo, no juegues con lo que es de Dios, no es tuyo, no seas abusivo. De 10 billetes de 100,000 que te entregan en un trabajo, tan 100,000, 10 veces están, ¿cierto? 10 billetes de 100,000, verdecitos bonitos, ¿cierto? A todos nos gustan esos billetes más que cualquier otro billete. El primer 10% no es un billete de 100,000, no, es el primer billete de 100,000 que salga de tu mano para hacer algo. Ese es el diezmo. Y lo que tú hagas con ese billete es a lo que tú estás honrando. Asegúrate de que sea el Señor. El primero tiene el poder, el efecto de redimir a los otros 9, como habíamos visto. ¿Vas a confiarle la redención de los otros 9 a tu arriendo? El arriendo no redime. Creo que lo sabemos. Como que maldicen, no mentira. Pero no redime el arriendo. Noticias, ¿verdad? Es una cuestión del corazón, iglesia. El Señor no revisa el sobre. El Señor revisa tu corazón. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, que si eras ignorante hasta hoy, medio tenías misericordia del Señor, pero hoy ya vas sabiendo lo que tienes que hacer. Amén. No es legalismo. No es que si se me olvidó dar el diezmo, entonces voy a estar en maldición hasta el siguiente domingo. No, es una intención del corazón. Es que lo primero es para el Señor. Amén. Y a veces vamos a donde los pastores. Y yo lo sé de primera mano, porque yo los escucho. Los audios que les envían y las llamadas que tienen. Escucho lo que ellos hablan, no lo que ustedes cuentan, tranquilos. Pero como ustedes saben, ellos no son
No hablan tan pasito, entonces en la casa se escucha. Y a veces como que le piden ayuda a los pastores con lo segundo, con lo tercero, con lo cuarto, con lo quinto. Y tengo noticias, nada podrán hacer ellos si lo primero no está arreglado. Tú pides ayuda con la familia, con el matrimonio, con, no sé, cosas, hijos, trabajo. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Y lo primero es el diezmo. Que lo primero redima a los otros 9. Que el sacrificio del primero redima a los otros 9. Cuando Dios es primero, lo demás se alinea. Punto. Cuando Dios no es primero, lo demás se desordena. Punto. ¿Tus finanzas están en orden? La respuesta a esa pregunta podrá indicarte si Dios es primero o no es primero en tu vida. Vamos a Éxodo 13, una vez más. Versículos 14 y 15. Vamos a ver algo muy chistoso. Éxodo 13, 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Lo de los primogénitos que se matan, no sé qué. Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Yo quiero que nos imaginemos el punto de vista del que está hablando la Biblia acá. Somos una familia que cría ovejas. Yo tengo un papá que se encarga de criar ovejas, y de eso vivimos. Y entonces la ovejita tuvo un hijo. Ay, papá, nació el becerrito. ¿Cierto? ¿Se llama así? ¿Becerro? Sí. El becerrito. Nació el becerrito, no sé qué. Ay, miren, sí. ¡Tum! Le cortó la yugular al becerrito. Y el niño, ¿cierto? Ahí como chiquito. Y, papá, ¿qué está haciendo? Y entonces ahí es cuando la Biblia dice, cuando tu hijo te pregunte esto, cuando uno no entienda más o menos qué es lo que está pasando, ¿por qué lo primero es para el Señor? ¿Por qué cada vez que me consignan en mi cuenta, el siguiente movimiento es el diezmo? ¿Cierto? ¿Por qué pasa eso? El papá tiene que explicar. Tiene que decir, lo que pasa, hijo, es que una vez fuimos esclavos. Del dinero de pronto, del mundo, de adicciones, ¿cierto? Fuimos esclavos de problemas, fuimos esclavos de situaciones, fuimos esclavos en otra tierra. Y el Señor nos sacó con mano poderosa de ese lugar y nos redimió. Y por amor a Él, no me cuesta entregarle lo primero y ser obediente con el Señor. Traigámosla a esta época. Papá, ¿usted por qué diezma? ¿Qué tanto echan ese sobre? Lo que pasa, hijo, es que una vez vivíamos en esclavitud, ¿cierto? Papá y mamá no siempre fueron cristianos, ¿cierto? No siempre fuimos cristianos. Antes vivíamos esclavos del pasado, esclavos del pecado, esclavos de cosas, de situaciones, incluso de personas. Pero el Señor, con mano poderosa, nos sacó de ese lugar. Amén. Y esa es la razón por la que lo hacemos. Amén. Es una cuestión del corazón, iglesia. Amén. No es de cuánto echamos en el diezmo. Amén. Prueben a Dios. Pónganlo a prueba esta semana. A ver si no va Dios a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Así que mientras los servidores nos entregan sobres para entregarle, traerle el diezmo al Señor, yo quiero que tú pienses ahí qué cosas debes empezar a arreglar en tu vida, en tus finanzas, en qué lugares, en qué situaciones debes entregarle el primer lugar a Dios. En tus finanzas. Es una prueba que se aprueba rápidamente. Entregas tu diezmo. Pero las finanzas no es lo único que existe en nuestras vidas. Existe familia, ¿cierto? Existen negocios, bueno, existen relaciones. Y de eso lo primero también es para el Señor. Así que mientras tú preparas ahí tu diezmo, tu ofrenda, lo que hayas traído delante del Señor, hazlo en una intención de adoración genuina delante de Él.
Entrégaselo no como algo que te duele, ni como algo que te sobra, sino como un acto de obediencia, pero también de amor, también de entendimiento de que esto que estamos haciendo es algo que tendrá un efecto en el resto de nuestras finanzas. Es un acto de fe, iglesia. ¿Y sabes qué le decía Jesús a la gente que venía con fe? Le decía, conforme a tu fe, se ha hecho. Con cuidado con lo que crees, porque puede que se haga de verdad. Conforme a tu fe se ha hecho, iglesia. Y si traes el diezmo, y si traes la ofrenda, alegremente, como dice la Biblia que debemos hacerlo, y en fe creyendo que esto primero va a redimir el otro 90%, estoy seguro de que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre tu vida bendición hasta que sobre y abunde, y que va a reprender al devorador. Aleluya. Pongamos a Dios primero. Y no le ponga cláusulas. No le ponga como salvaguardas de que, Señor, tú sabes ahí cómo es el negocio. Si yo ti, entonces tú tan. No. Esto no es un negocio con el Señor. El negocio es que tú quedas a paz y salvo cuando das el diezmo. Porque si no diezmas estás robando, dice la palabra de Dios. Pide lo que quieras de tus ofrendas, que se multipliquen, espera bendición y multiplicación, y eso es una semilla que va a tener fruto, gloria a Dios. Pero cuando diezmas quedas a paz y salvo con el Señor, y Él puede empezar entonces ahora sí a reprender al devorador por nosotros y a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pongámonos de pie, iglesia, y hoy de pronto no cantaremos una canción, pero sí adoraremos. Así que trae tus diezmos al alfolí, acércate y deposita el sobre. Todavía no. Hay algo que me impresiona mucho en esto, y es que cuando Dani estaba enseñando acerca de que vivimos en medio de nuestras finanzas viven en medio de la maldición cuando no diezmamos. Ayer que estábamos predicando en la iglesia de Bogotá y la gente se cuestiona mucho. Y yo le doy la gloria a Dios por la vida de Dani, por la pastora, por los predicadores, pero yo le doy la gloria a Dios porque usted está esta mañana acá. Hay algo tremendo. Y quiero que lo haga conmigo. Si usted no tiene un sobre porque le gusta no gastarse en sobres, reciba un sobre y cójalo y llénelo y téngalo ahí en su mano y vamos a darle las gracias a Dios. Hágalo. Si ya todos tienen el sobre, levántelo en este momento y dígale: Padre, hoy en esta mañana, Señor, yo vengo a redimir, Padre, como tú me enseñaste. Por lo primero vengo a redimir el 90%. Señor, te hemos robado. Eso dice tu palabra. Ay, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Pero yo no lo escribí. Y eso es lo que dice el Señor en la Biblia. Nos gusta en Deuteronomio 8:18. Él nos da el poder de hacer las riquezas, pero no nos gusta Malaquías 3:8. Usted ha robado a Dios. Nos gusta que Dios nos va a bendecir con toda bendición y qué pasa con nosotros, pero no nos gusta ser obedientes. ¿Sabe qué? Este es un buen día, como decía Dani, para ponernos a cuentas con Dios. No es traer y Señor, yo te quedo debiendo y voy a hacer un plan de pagos. No, es decirle en este momento, con su diezmo, con su ofrenda, todo lo que usted ha preparado, dígale al Señor en este momento: